Buenas tardes. ¿Cómo están? Bendito Dios. Estamos bendecidos por el simple hecho de estar acá presente. Mis hermanos, esta tarde traemos un tema muy hermoso, muy especial, muy importante, pero también muy delicado. Así que, mis hermanos, les voy a pedir que pongamos de toda nuestra atención posible, porque resulta que el ser humano suele a olvidar, a rechazar, a ignorar, especialmente cuando se trata de una invitación de Dios. Por eso les pido que pongamos de toda la atención posible. Mis hermanos, el tema de esta noche se titula El propósito de caminar hacia el banquete. Fíjense, mis hermanos, que esto está interesante, porque ¿cuántas veces nosotros, o usted o yo, hemos emprendido una misión sin esperar nada a cambio? ¿Alguna vez usted se ha puesto a trabajar o ha emprendido un proyecto sin esperar un resultado? ¿O acaso, por ejemplo, cuando un ladrón se dispone a asaltar un banco, no espera sacar la mayor cantidad de dinero o sacar algunas perlas preciosas? ¿Verdad? Porque si no lleva el objetivo de agarrar dinero, robar la cantidad de dinero posible, entonces, ¿qué hace asaltando un banco, arriesgando su vida? No tiene sentido, ¿verdad? ¿O acaso, por ejemplo, cuando un hombre se le acerca a una joven, hablándole bonito, bajándole las estrellas, la luna, el sol, ¿verdad? Y pintándose acá, y para quedar bien, ¿acaso no es el propósito de ganársela un día? Porque si no es el propósito de caer bien o de conseguírsela finalmente, pues no tiene sentido de acercarse y hablarle bonito, ¿verdad? Que no tiene sentido. O por ejemplo, cuando usted cambia de trabajo, me imagino que lo cambia porque le van a dar más dinero, o al menos tiene mejores beneficios. El caso es que cuando el ser humano emprende una acción, un proyecto, lleva un objetivo, ¿verdad? Siempre lleva un objetivo por el cual se decide hacer tal cosa. Y en este caso el tema es el propósito de caminar hacia el banquete. El propósito. Y el propósito de caminar hacia ese banquete es porque nos vamos a sentar y a comer de este banquete, ¿cierto? Porque si su propósito no es llegar a sentarse y a comer y a beber de este banquete, no tiene sentido caminar hacia allá, ¿cierto? Si en este caminar usted no tiene el objetivo de llegar a sentarse en el banquete con Jesús, no tiene sentido seguir caminando, no tiene sentido luchar por llegar allá, ¿no creen? Es allí la importancia de este tema, el propósito de caminar hacia ese banquete. Pero para que entendamos mejor este tema, nos vamos a ir a las Escrituras. Nos vamos a ir al Evangelio de San Mateo. En el capítulo 22 en adelante, vamos a leer la palabra de Jesús en el nombre del Padre,
En el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice Jesús siguió hablándoles por medio de parábolas. Aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo, por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta, pero estos no quisieron venir. De nuevo envió a otros servidores con orden de decir a los invitados: he preparado un banquete, ya hice matar terneras y otros animales gordos, y todo está a punto. Vengan pues a la fiesta de la boda. Pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron unos a sus campos y otros a sus negocios. Los demás tomaron a los servidores del rey, los maltrataron y los mataron. El rey se enojó y envió a sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos e incendiaron su ciudad. Después dijo a sus servidores: el banquete de boda sigue esperando, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Palabra de Dios. Oiga, mi hermano, dice la Escritura, Jesús dice: aprendan algo del reino de los cielos. Dice Jesús que allá en el cielo hay un rey que ha preparado un banquete, porque se está celebrando las bodas de su hijo. Pero lo voy a decir así humanamente: ese rey representa a Dios Padre, porque dice Jesús: aprendan algo del reino de los cielos. Por lo tanto, ese banquete, ese rey representa a Jesús, a Dios Padre. Pero fíjense, lo voy a decir humanamente, desde nuestra vista, desde nuestra posición humana. Fíjense que Dios tiene un problema. Se ha llegado la hora, el día y la hora, que está celebrando las bodas de su hijo. Pero ¿saben cuál es el problema? No tiene invitados. Esa fiesta está sola, no tiene gente. Imagínese usted, por un momento, que ha venido planeando la boda de su hijo o de su hija por 15, por 10 años. Y ha mandado invitaciones a toda la ciudad, a toda la gente. Esa boda es pública, lo sabe toda la gente. Pero llega el momento, llega el día y la hora de esa boda. Imagínense que la boda iba a empezar a las 5 de la tarde. Y se llegan las 5, las 5 y media, las 6, y no llega nadie. No hay nadie en esa boda. Entonces eso le está pasando a Dios. Y cuando Dios mira que se llega el día y la hora y no se presenta nadie, manda a los servidores y le dice: vayan a recordarles a estos invitados que se han olvidado. Y van aquellos servidores y le dicen: Pedro, María, el rey los está esperando, se han olvidado, hoy es el día de la boda. Se han olvidado. Pero estos servidores dicen, estos invitados dicen: no queremos ir. Sí sabemos que hoy es el día de la boda, sí sabemos que hoy es la hora que se celebra, pero no queremos ir. No estamos interesados, no nos interesa esa boda. Y van los servidores y le cuentan al rey: señor rey, ya le dijimos a tus invitados,
tocamos puerta por puerta, pero ellos dicen que no van a venir, no están interesados en esa boda. Entonces el rey se aflige, porque ya son las 7:30, las 8 quizás, y sigue sin gente, sigue sin invitados a esa boda, ese banquete. Entonces dice la palabra que manda por segunda vez, pero esta vez lo manda con orden, es decir, que les exige. Dice, de nuevo envió a otros servidores con orden, lo que significa que en la segunda ocasión los manda nuevamente, pero exigiéndoles que vengan a la boda, que ya es tarde, no es posible. Una boda sin gente, sin invitados, no tiene sentido, ¿cierto? Imagínese usted su boda, que tienen los mariachis, usted ha puesto detalle aquí, detalle allá, decoraciones por todos lados, pero no llega nadie. Y usted tiene el banquete servido, ha matado todos sus animales, los más gordos, y eso le está pasando a Dios. No tiene invitados. Pero en esta segunda ocasión vienen los invitados y dice la palabra que agarran garrotes, piedras, y empiezan a maltratar a los servidores del rey y los matan. Es decir, estos invitados dicen: miran, ¿sabe qué? Ya te dijimos que no queremos ir, no estamos interesados. Y como no entienden, los agarran a palazos y los matan. Y esa noticia les llega a oídos del rey. Y le llegan a decir: señor rey, estos no están decididos que no van a venir, no quieren venir. Es más, mataron a los servidores, no quieren venir. Entonces dice la palabra que el rey envía sus tropas y matan a esos servidores, a esa gente, y encienden su ciudad. Pero ¿saben qué? El rey sigue teniendo el mismo problema. El banquete, esa boda, sigue sin gente, sigue sin invitados, y el rey está preocupado porque no hay quien se coma esa comida. El banquete está servido y está preocupado porque ya pasaron más de 6 horas y el banquete sigue sin gente. ¿No cree que si eso le pasara a usted, a mí, es un desafío, es un problema serio, es una vergüenza? ¿Sí o no? Imagine que en su boda, que lo haya venido anunciando por años y que no llegue nadie. Será una vergüenza. Y eso le está pasando a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios cuando mira que su invitado, su amigo mejor, su mejor amigo no llega? Dice la palabra, Dios no quiere que esa comida se pierda. Entonces, como los invitados oficiales no quisieron ir, abre las puertas y va a invitar a todo mundo. A todo el mundo. Pero eso sí, aquel que quiera sentarse en este banquete junto con Jesús va a tener que superar al menos 8 barreras. Sí. ¿Por qué? Porque los que había invitados no fueron dignos. El banquete sigue preparado y Dios abre las puertas para todo, para todos. Pero aquel que esté interesado a sentarse a la mesa, al banquete junto con Jesús, va a tener que superar al menos 8 barreras.
Sí. Barrera número 1. Va a tener que ser invitado. Dice la palabra de Jesús en el capítulo 22, San Mateo capítulo 22, 9, dice: vayan pues a las esquinas de las calles e inviten a la fiesta a todos los que encuentren. A todos. La primera etapa, la primera barrera, la hemos superado todos. Porque dice la palabra que a partir, al ver que los invitados oficiales no quisieron ir, a partir de allí, Él va a invitar a todos. Por lo tanto, la primera barrera ya la hemos pasado. Todos somos invitados. Todos. Incluyéndose usted. Incluyéndome yo. ¡Bravo! Pasamos la primera prueba. Ya estamos invitados a ese banquete. Pero aquel que quiera sentarse junto con Jesús va a tener que superar una segunda barrera. Aquel que quiera sentarse al banquete con Jesús. Segunda barrera. Aquel que quiera sentarse en ese banquete junto con Jesús debe de escuchar y responder a esa invitación. Sí. San Mateo capítulo 22, 10. Los servidores salieron inmediatamente a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, de modo que la sala se llenó de invitados. Es decir, que estos sí atendieron, estos sí escucharon y atendieron la invitación. Dice la palabra que estos sí llegaron al banquete, llegaron a la fiesta y la sala se llenó. Es decir, que estos sí escucharon y atendieron la invitación. No fueron como los primeros. No fueron como aquellos invitados que fueron invitados de antemano con anticipación. No, estos sí atendieron, estos sí escucharon. Entonces, y en el caso de nosotros, pienso que si usted está aquí, es porque ha escuchado y ha atendido ese llamado. Amén. Por lo tanto, hemos pasado la segunda etapa. Alabado sea Jesucristo. Hemos superado la segunda etapa. Pero aquel que quiera sentarse al banquete junto con Jesús va a tener que superar una tercera etapa. Dice la palabra, Apocalipsis 3:20, y va a tener que abrir el corazón también. Dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Entonces, aquel que quiera sentarse al banquete junto con Jesús, no solamente debe de responder y atender, sino que debe de abrir el corazón a Jesús también. Y aquí sí ya no sé yo. Aquí sí ya no sé. Porque hay mucha gente que sí contesta, que sí escucha, pero no le abre. Como aquel que le dijo: sí, Señor, yo te seguiré, pero más tarde, hoy no puedo. O sea, sí escuchó, sí respondió, pero no le abrió. Entonces aquí sí ya no sé. Aquí cada quien sabe. ¿A quién? Así que atento, vayan identificándose. Pero aquel que quiera sentarse a la mesa con Jesús en este banquete va a tener que superar una cuarta barrera. Aquel que quiera sentarse junto con Jesús va a tener que seguir a Jesús. San Mateo capítulo 9, versículo 9. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió.
Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y de otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquel que quiera llegar a sentarse a la mesa con Jesús va a tener que seguir a Jesús. Va a tener que seguir a Jesús. Y si usted está aquí ahora, me imagino que estamos siguiendo a Jesús, ¿sí? O aquel que está escuchando por las redes sociales, me imagino que de alguna manera sigue a Jesús. Entonces, hemos superado esta barrera. Bendito Dios. Pero aquel que quiera sentarse a la mesa junto con Jesús va a tener que superar una quinta barrera. Debe de permanecer con Jesús, e incluso si todos se vuelven malos. San Mateo capítulo 24 versículo 12. Y tanta será la maldad que el amor se enfriará de muchos, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Y aquí sí yo no sé tampoco, porque solamente Dios sabe si vamos a llegar hasta el final, ¿sí? Incluyéndome yo, incluyéndose usted. Dios quiera que lleguemos hasta el final. Dios quiera, ¿sí? Pero la palabra dice, se salva solo el que llegue hasta el final. No el que persevera por 10 años, no el que está aquí por 5 años, no, el que persevere hasta el final. Así que por lo tanto aquí no puedo cantar victoria todavía. Tampoco le recomiendo que lo haga usted. Pero aquel que quiera sentarse a la mesa con Jesús en ese banquete va a tener que superar una sexta barrera. Y es que debe de ponerse el traje de boda. Eso es importante, ponerse el traje de boda. San Mateo capítulo 22 versículo 11. Después entró el rey para conocer a los que estaban sentados a la mesa, y vio a un hombre que no se había puesto el traje de fiesta, y le dijo: amigo, ¿cómo es que has entrado sin traje de bodas? El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus servidores: átenlo de pie y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llorar y rechinar de dientes. Hay que ponerse el traje de bodas. Aquel que quiera sentarse a la mesa en ese banquete junto con Jesús debe de ponerse el traje de bodas. Es decir, se tiene que preparar. Se tiene que preparar para ese traje, para esa fiesta. No puede ir vestido como quiera. Es decir, como esto es espiritual, se tiene que preparar espiritualmente. Pero aquel que quiera sentarse a ese banquete va a tener que superar una séptima barrera. Debe de comer el cuerpo de Jesús y debe de beber la sangre de Jesús. San Juan capítulo 6 verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. ¿A quién va a resucitar Jesús? Dice: aquel que coma su carne y beba su cuerpo. El que beba su carne y beba su sangre, a ese es el que va a resucitar. Y aquí sí yo no sé cuántos de aquí reciben el cuerpo y la sangre de Jesús. Yo no sé. Pero la palabra dice: el que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre, ese
A ese lo voy a resucitar. Ese es el que tiene vida eterna. Pero aquel que quiera sentarse a la mesa de Jesús va a tener que vencer todas estas barreras que hemos mencionado. Va a tener que vencer. Apocalipsis 3:21. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo después de vencer me senté junto a mi Padre en su trono. Así que aquel que quiera sentarse en ese banquete junto con Jesús va a tener que vencer todas estas barreras mencionadas. ¿Sí? Pero si usted, por eso es la importancia del tema, el propósito de caminar hacia ese banquete. Pero si usted y yo no tenemos ese propósito, no tenemos ese deseo, ese anhelo de llegar a sentarnos a comer de ese banquete, no tiene sentido luchar. No tiene mucho sentido caminar. El problema de nosotros es, ¿saben cuál es el problema de nosotros? Estoy seguro. Miren, nosotros sí queremos sentarnos. Nosotros sí queremos, anhelamos y sí queremos llegar a sentarnos en este banquete. ¿Sí? E incluso cuando alguien se muere, ¿qué decimos? Allá está en la gloria de Dios. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Pero quizás nunca respondió el llamado. Mas sin embargo, decimos que allá está en la gloria de Dios. Nosotros anhelamos estar en ese banquete, pero quizás nunca perseveramos. Nosotros anhelamos en ese banquete, pero quizás nunca permanecimos. Nunca recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo aquí. Y si lo recibimos sin traje, o sea, en pecado. Por eso San Pablo va a decir que muchos reciben el cuerpo y la sangre de Cristo en pecado. Y por eso Jesús va a decir que en aquel día Él va a entrar a revisar, a observar quiénes son los que han entrado. Y dice la palabra que hay gente que ha entrado a recibir y a comer el cuerpo de Jesús, pero sin el traje, es decir, en pecado. Y por eso dice Jesús: átenlo de pie y mano y échenlo allá, a las tinieblas. Porque queremos recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, pero no queremos luchar, no queremos perseverar, no queremos seguir a Jesús. Y lo digo desde mi propia experiencia. Cuántas veces me he negado, cuántas veces ha cruzado por mi mente abandonar, y hasta lo he hecho público, que no he querido seguir porque siento que ya no puedo, siento que no soy digno. ¿Me entienden? Pero sí, nosotros anhelamos, que queremos ir al cielo, a ese banquete, pero hay unas barreras. Jesús exige que se debe de responder, que se debe de seguir, que se debe de permanecer, que se debe de recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero también exige que hay que ponerse el traje, es decir, que hay que prepararse. No podemos ir a recibir el cuerpo de Jesús en pecado. Por eso nosotros, gracias a Dios, que tenemos el sacramento de la reconciliación, de irnos a confesar primero. Porque nosotros no somos protestantes. Los protestantes son los que no se confiesan. Nosotros somos cristianos. Por lo tanto, seguimos la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús demanda que hay que confesarse para perdonar nuestros pecados. Y entonces
podemos recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Amén. Así que el problema de nosotros no es que no querramos ir. Claro que sí queremos ir, pero no queremos, muchas veces no queremos luchar, no queremos perseverar, no queremos, porque nos llega la flaqueza, nos llega la pereza. Pero en la hora de la muerte, ¿qué decimos nosotros? Allá está en el cielo, dice. Se lo digo, ahí está gozando ya, dice. Eso es lo que decimos, ese es un dicho. Si nos vamos a la realidad, la palabra es otra, está lejos de la realidad. ¿Sí? Yo no les puedo decir a venir a decir a otra cosa si la palabra dice, ¿verdad? Entonces, porque resulta una cosa, mire, es cierto, todo mundo, todos hemos sido invitados, eso es verdad, pero no todos hemos respondido a esa invitación. Y los que hemos respondido, no todo el mundo ha caminado con Jesús. No todo el mundo sigue a Jesús. Y los que lo siguen no permanecen. Y los que permanecen no abren el corazón como Judas. ¿Ven? No recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús. Y muchas veces cuando lo recibimos en pecado. Imagínense. Terrible. Cada quien sabe dónde está. Pero la invitación es llegar a sentarse a ese banquete. Esa es la invitación. Pero hay pasos a seguir. ¿Sí? Por eso, ¿se acuerdan? Cuando la palabra dice en otra ocasión que habían 10 vírgenes esperando al novio. ¿Sí? Y que el novio, dice, se demoraba. Y entre ellas habían 10 vírgenes prudentes y 10 vírgenes atenidas, o 5, perdón. Habían 10 vírgenes, 5 prevenidas y 5, ¿verdad?, confiadas. Entonces, ¿qué dice? Que las 5 confiadas pues no llevaban suficiente aceite y se retiran, se regresan a comprar. ¿Ve? En eso el novio llega y se cierra la puerta. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, o eso nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Porque nos cansamos de este caminar, nos aburrimos y nos vamos. Y quién sabe si en eso que nos vamos morimos. Nos puede pasar los de esas 5 vírgenes, ¿verdad? Pero ¿qué decimos cuando morimos? Allá está en el cielo, está dando gloria a Dios, dice, ¿verdad? Ese es un dicho. Es un dicho, una realidad, y solo Dios lo sabe. Cada quien sabe dónde está, ¿verdad? Porque aquí podemos ver, aquí nos vemos. Solo Dios sabe cómo está nuestro corazón. Solo Dios sabe, ¿verdad? El que está solo por estar, el que viene solo por venir. Solo Dios sabe. Hay mucha gente que le sigue toda la vida, pero con el corazón cerrado. Hay mucha gente que le sigue a Jesús toda la vida, ¿sí? Incluso comiendo y bebiendo. Pero sin abrir el corazón, sin servir, sin seguirle, sin obedecerle. ¿Cierto? Aquí cada quien sabe. Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé. Pero la palabra dice
que Jesús, la palabra es clara. Aquel que es invitado y no responde, aquel que lo invita y no lo sigue, aquel que lo invita pero no abre el corazón, dice la palabra, si abre el corazón, yo entro, si abre la puerta, si me sigue, el que persevera hasta el final, ¿verdad? Porque la verdad es esto, ¿verdad? Muchas veces podemos seguir por años, pero en la última hora nos podemos quedar. Por eso San Pablo también advierte que así como nosotros nos llevamos, nosotros los que predicamos, nos llevamos la mejor pedrada. ¿Por qué? Porque San Pablo dice eso. Después de haber animado a mucha gente, ¿verdad?, que tengamos cuidado, no vayamos a ser uno de los eliminados, ¿verdad? Porque o sea, el hecho de que yo esté aquí al frente, o sea, eso es doble responsabilidad, eso es doble cargo. También ustedes, pero ¿verdad?, nosotros es doble, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nos cansamos? ¿Cuántas veces ya no queremos seguir? No le pasa solo a usted, también a mí, ¿verdad? Me canso, me aburro, ya no quiero seguir. E incluso lo he dicho al ministerio, por favor. ¿Por qué? Porque los problemas, ¿verdad? Siento que mi carga es grande, ya no puedo. Y lo he dicho, he intentado, pero la palabra dice, solo el que persevera hasta el final, ¿verdad? Por eso va a decir la palabra, mire, allá en el San Mateo capítulo 22, versículo 14. Léanlo, leámoslos. Abran su Biblia. Abran su Biblia. San Mateo capítulo 22, versículo 14. Sepan que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Lo dice Jesús. Muchos. No, llamados somos todos. Todos somos llamados. Todos somos invitados. Pero no todos siguen. No todos responden al llamado. No todos abrimos el corazón. No todos servimos. No todos permanecemos hasta el final. No todos reciben el cuerpo y la sangre de Jesús. Y no todos se ponen el traje. Eso es bien peligroso. Recibir el cuerpo y la sangre de Jesús sin prepararse, sin ponerse el traje. Eso es peligrosísimo. Hay que tener mucho cuidado. Porque todos queremos ir al cielo, todos queremos sentarnos allí, pero no queremos prepararnos, no queremos luchar, no queremos perseverar, no queremos permanecer. ¿Ve? Y por eso la palabra de Jesús, sépanlo, que muchos son invitados, pero pocos los escogidos. Usted y yo tenemos que anhelar ser un escogido, no solamente invitado, sino un elegido, escogido. Eso es lo que tenemos que anhelar. Y para eso hay que luchar, para eso hay que perseverar, para eso hay que permanecer. ¿Ve? Por eso dice Jesús, al vencedor, al que venza, no al que se corra, no al que se quede, no al que reniegue, sino al que venza, al que permanece hasta el final. A ese, dice Jesús, yo le daré la corona. A ese lo haré sentar junto a mí. ¿Cierto? Por eso en este tema, mi hermano, este tema es de meditar. Especialmente cuando nos llega la pereza, el cansancio, el desánimo. Porque
Porque muchas veces le decimos al Señor: sí, Señor, te seguiré, te serviré, pero no hoy, mañana. Hoy no tengo ganas de ir. Hoy no tengo ganas de levantarme. Hoy está muy frío. Hoy tengo cosas que hacer. Hoy tengo cosas más importantes. Hoy tengo negocio. Hoy tengo que atender. Hoy tengo que ir a la playa a hacer una carnita asada. Hoy tengo que hacer esto y lo otro. En otra vez será. Muchas veces decimos eso. Y lo decimos con facilidad. Porque es fácil. Buscar pretextos es fácil. Ha pasado por mí, ¿verdad? Ha pasado por mí. He puesto pretexto. Y esta palabra me cae a mí. Señor, yo tengo esto. Ya no puedo. ¿Ve? Y muchas veces eso es lo que hacemos nosotros. Pero sí anhelamos ir allá. Pero le decimos no. No. Hoy tengo cosas que hacer. Mi familia es más importante, dicen unos. Mis hijos son más importantes. Y la palabra dice: aquel que tiene prioridad a sus padres, a sus hijos, no es digno de mí. Lo dice Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, esto es de lucha. Por eso en esta noche voy a pedir que nos pongamos de pie y que meditemos en esta palabra, que meditemos dónde estamos, dónde nos hemos quedado o dónde queremos quedarnos. Porque nuestro llamado, nuestra invitación no es venir aquí al grupo solamente. La invitación de Jesús es que vayamos al banquete, pero al banquete celestial, al banquete que está allá en el cielo. Allá, aquel banquete, a ese banquete somos invitados. Pero para eso hay que caminar en esta vida. Hay que luchar en esta vida. Hay que perseverar en esta vida. Hay que permanecer en esta vida. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Por eso, vamos, yo no sé cómo está su vida. Yo conozco la mía. Conozco dónde fallo. Yo sé cuál es mi debilidad. Yo conozco mi flaqueza. Yo conozco dónde le fallo a Dios. Yo sé, usted lo sabe. Quizás cuando el Señor invita, ¿cuántas veces nos invitan a servir y nosotros decimos: no puedo? O sea, sí podemos, pero no queremos. Respondemos como estos invitados: no queremos ir, decimos fácilmente. No queremos ir, no estamos interesados. Tenemos cosas que hacer. Pero no todo el que responde también le sigue. Porque queremos seguirlo, pero a nuestra manera. Cuando nosotros queremos, solo cuando tenemos ganas. Entonces, sí decimos. Pero muchas veces le seguimos, pero no por amor, sino por un compromiso. Voy porque dije que sí. Voy porque me comprometí. De no ser así, no estuviera acá. O eso ha pasado por mi mente también. Por eso San Pablo dice: yo soy uno de los primeros pecadores. Sí, yo soy uno de ellos. Porque ha pasado por mi mente. He puesto excusas, ¿verdad? Por eso en esta noche vamos a pedirle perdón a Dios. Porque nosotros sí anhelamos ir al cielo. Sí queremos ir al cielo. Sí queremos sentarnos a ese banquete. Pero lo queremos hacer sin luchar. Lo queremos hacer sin perseverar, sin vencer, sin
prepararnos, si queremos entrar a esa fiesta sin el traje adecuado. Muchas veces no estamos ni tan siquiera interesados en recibir el cuerpo y la sangre de Jesús aquí en la tierra, porque nos da pena confesarnos, porque hay que confesarse también para hacer eso, pero no lo queremos hacer, porque no estamos interesados, porque no queremos un compromiso con Dios, ¿verdad? Ir a confesarnos. A veces me da pena irme a confesar, pero lo tengo que hacer. Lo debo de hacer. Si eso de confesar, por ese lado yo quisiera ser protestante, porque el protestante no se confiesa, pero no porque no lo diga la Biblia, sino porque ellos no lo quieren hacer. Pero el verdadero cristiano tiene que confesarse, ¿sí? Porque la palabra lo dice. Y aquí estamos para obedecer a Jesús, no al hombre. Pero en esta tarde vamos a pedirle perdón a Dios, porque quizás sí hemos recibido esa invitación, pero nos hemos quedado. Hemos preferido nuestra vida, nuestro relajo de vida, nuestro desorden de vida, porque es más fácil seguir el mundo. Es más fácil escuchar una canción que una alabanza. Es más fácil quedarse en casa en este frío que venir a escuchar palabra de Dios. Es más fácil quedarse viendo una película en la televisión que venir a misa. Es más fácil. Y en esta noche, ¿a cuántos el Señor ha llamado, ha invitado? ¿Y cuántos han respondido al llamado? ¿A cuántos les ha dicho sígueme? Pero se han hecho los sordos. Sí han escuchado, pero no han respondido. Y si han respondido, no han seguido. Esta tarde, esta noche, le vamos a decir: perdóname, Jesús. Perdóname, Jesús, porque muchas veces te he dicho no, o muchas veces te he dicho que sí, como aquel que dijo: sí, Señor, yo voy, pero no fue. Muchas veces hemos dicho que sí, pero nos hemos quedado. O muchas veces te hemos seguido, pero de mala gana, por un compromiso. Pero si queremos llegar a ese banquete, al final de nuestra vida, al final de nuestra carrera, queremos estar allá, queremos estar junto a ti, pero nos hemos olvidado que tu palabra dice que solo el que persevere hasta el final es el que se salva. Si queremos sentarnos allá, pero nos hemos olvidado que Jesús dice que solo el que venza, solo al vencedor lo va a hacer sentar allá. Si queremos sentarnos, pero nos hemos olvidado que dice que solo el que come y bebe su sangre, solo a ese va a resucitar en aquel día. Y no le tomamos la importancia. Lo escuchamos, pero por un oído nos entra y por otro nos sale. Y mientras tanto, nuestro día se acerca, porque nos hemos olvidado que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por eso en esta tarde, mi Dios, te pedimos perdón, porque en este caminar, Señor, vamos a tener pereza, nos vamos a enfrentar a desánimos, nos vamos a enfrentar a tentaciones, nos vamos a enfrentar a toda una vida de desafíos. Por eso en esta tarde, Señor, te pedimos perdón por fallarte, por comer tu cuerpo y tu sangre, quizás sin prepararme, sin confesarme.
o quizás por entrar, por anhelar llegar hasta allí junto a ti, pero sin sacrificarme, sin seguirte, sin perseverar. Por eso, Señor, te pido perdón por cada una de esas faltas que no llego a cumplir. Perdóname, Señor. Perdona, Señor, porque quizás recibo tu cuerpo y tu sangre con el corazón vacío, con el corazón herido, con el corazón resentido, con el corazón en pecado. Perdona, Jesús. Sí, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor. En esta noche yo te presento a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Tú los conoces, Señor, cómo están. Tú me conoces a mí también, Señor. Quiero pedirte, Señor, que nos des la fuerza, la fortaleza, que nos des el ánimo, Señor, para poder permanecer hasta el final. Que nos des esa fuerza y esa fortaleza para seguirte, Jesús, en todo momento, en toda hora. Que nos des la fuerza y la fortaleza, mi Dios, de podernos prepararnos, de poder vencer junto contigo, Señor. Que nos des esa fuerza, Señor, esa fortaleza que tanto la necesitamos, Señor. Mira, Señor, que estamos rodeados de un mundo que cada momento se pierde, que cada momento nos invita, que es fácil desviarnos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Señor, yo te presento a cada uno de mis hermanos aquí. Vengan como hayan venido, Señor. Tu palabra dice que tú nos has invitado, buenos y malos. Que no importa la condición como tú hayas venido esta noche. Quizás has venido con un corazón herido, con un corazón lastimado, o quizás has venido que has cometido un pecado grave. No lo sé, pero la palabra dice que Dios ha invitado a buenos y malos. Y cuando dice malos, ahí incluye a cualquier malo, independiente del pecado que hayas cometido. Por eso voy a pedir a Dios que derrame de su amor, que derrame de su gracia, que en esta noche nos está invitando, como cuando les dijo a los servidores: vayan e inviten a todos, buenos y malos. Esta invitación es para ti. Si tú has venido con un corazón golpeado, con un corazón herido, lastimado, quizás en pecado, esta invitación también es para ti. Por eso en esta noche, Señor, yo te presento, Señor, quizás ese corazón herido, ese corazón lastimado, Señor, ese corazón que quizás ha venido con ese pensamiento que es la última vez que va a venir acá. Quizás ha venido con ese pensamiento a despedirse. Oh, mi Dios, mira, Señor, ese corazón herido, mira ese corazón lastimado, Señor. Mira, Señor, esa necesidad, ese dolor, esa angustia, Señor. Esa invitación es para ti también. Oh, Señor, derrama, Señor, de tu poder, derrama de tu gracia, Señor. Yo te pido, Señor, que derrames de tu gracia, Señor, sobre aquellos. No hay gloria si no hay desierto. No hay gloria, aleluya, aleluya. No hay victoria sin antes llorar. Bendito sea, Señor. Derrama de tu gracia. Enemigo que
pero Dios es fiel, pero Dios es Si has fiel. venido con aquel pensamiento, Te abandono. con aquellos ánimos por el suelo, esta invitación No también hay es para ti. gloria si no hay desierto. Oh Jesús, en esta noche yo te pido que No hay derrames tu amor. victoria sin antes llorar. Oh mi Dios, Aunque ha sido duro el camino, escucha. has tenido que llorar. Así es. Pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel. Aleluya, Señor. Nunca te Díselo, abandona. cántale con júbilo. Pero Dios es fiel. Dios es fiel en Pero su palabra. Dios es fiel. Nunca te abandonará. Y la palabra dice, hijito mío, si has pecado, abogados tiene para con el Padre. Aleluya, Señor. Oh mi Dios, Bendito si tú sea. has venido, si tú has venido con un corazón herido, lastimado, si tú has venido con ese pensamiento, con esos ánimos por el suelo, Aleluya. esta invitación es para ti, porque Dios es fiel en su palabra. Levántame, Señor. Oh Señor, Pero Dios es derrama, Señor, de tu amor sobre este hermano. Pero Dios es fiel. Tú tienes el poder para levantarlo. Aleluya. Tú tienes el poder para sanarlo, Dios Señor. es fiel. Tú tienes el poder Pero para Dios es levantar fiel. esos ánimos, para levantarlo en victoria, Señor. Oh mi Dios, Dios es fiel en su palabra. Aleluya, Y Señor. si tú has venido, Sí, Señor. que necesitas de una palabra, que necesitas que el Señor te levante, si tú sientes que estás aquí porque has venido